oyentes donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta tertulia tenemos a una mujer venezolana, psicóloga. Algunos dirían que es migrante recurrente. Vamos a contar un poco de qué se trata. Ella está aquí en Londres, está desarrollando su profesión y tiene muchísimas cosas que contarnos. Así es que le damos la bienvenida a Marian Pernía. Bienvenida a la tertulia, Marian. Muchas gracias por esta invitación, María Victoria. Bueno, complacida de estar aquí reunida contigo. Y bueno, espero que tengamos un encuentro maravilloso. La verdad que a mí me encanta poder conocer, poder en algún momento compartir. Y yo creo que estas oportunidades pues dan ese espacio de intercambio que siempre es nutritivo, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Bueno, a los amigos de la tertulia les contamos. Marian, como decimos venezolana, ella es de una región en Venezuela que algunos le llaman la región de los gochos. Esa en la zona andina, pero tirando a llanera. Ella es de una localidad llamada La Fría, para los que no conocen. Tiene ese acentico que unos dirían que es andino, pero ya mezcladito con caraqueño. Así es que aquí la tenemos y bueno, más bien nos cuentas tú quién es Marian Pernía. Bueno, a ver, ya te corrijo, soy de La Grita, de La Grita. Ah, perdón, y yo que dije La Fría, entre La La Fría y La Fría. Fría, bueno, por allí nos vamos. Claro, está cerquita, cerquita. Son como, en carro son unos media hora, 40. Bueno, ese es un problema de Google, no mío. No, claro, no, pero La Grita hace frío y en La Fría, aunque se llama La Fría, hace muchísimo calor. La Fría es como Maracaibo, el clima, impresionante. Y claro, La Grita es de montaña. Entonces, a ver, ¿qué te puedo Además, La contar? Grita es un lugar donde nacieron dictadores. Sí, 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 sí. Inclusive, bueno, es interesante porque en algún momento estaba leyendo el tema de la historia de Venezuela y muchos presidentes, dictadores, bueno, Juan Vicente Gómez, que es muy recordado, salieron de los Andes, ¿no? Entonces, justo, bueno, yo estaba leyendo, María Victoria, eso, porque estaba buscando el origen de la palabra gocho y tiene que ver con la historia, tiene con un momento de esas revoluciones civiles, de esas guerras, en que cuando llegaba la gente de los Andes decían llegaron los gochos en un tono despectivo, pero era por lo aguerridos que eran en estas luchas, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue interesante porque en ese momento yo estaba leyendo acerca de la palabra gocho y cómo ahora, yo te diría que ahora esa palabra se puso como en otra posición, en otro nivel, como que yo creo que los que salimos del país reivindicamos el orgullo y usamos la palabra gocho con orgullo. Para mí es una cosa bien bonita, ¿no? Porque yo creo que es algo que yo también asumo cuando me presento y digo, no, yo soy gocha y lo digo también con mucho orgullo como mucha gente, porque estamos reconociendo ahí los valores, los principios, muchas cosas que como que forman parte de nuestra idiosincrasia. Entonces, para mí eso ha sido un proceso interesante. Entonces, aparte de ser de esa región de los Andes, de la zona de montaña, que yo creo que eso también lo llevo impregnado en mis huellas, ¿no? Porque forma parte de mi personalidad. El andino es apacible, es sereno, yo diría que hasta meditativo, la gente de la montaña es muy tranquila. Y bueno, yo soy una mezcla porque nací allí, crecí, pero luego me fui a Caracas, ¿no? Y realmente el propósito fue estudiar. Yo estudié en la Universidad Central de Venezuela, entonces, bueno, soy una persona con raíces andinas que luego termina su crecimiento como persona y profesional en Caracas, porque yo diría que Caracas me formó, me pulió, me hizo más fuerte también, porque aprendí a batallar con muchas cosas que tiene una ciudad congestionada, con muchísimas oportunidades, pero también con retos y desafíos. Y bueno, me siento, yo te diría que afortunada, que para mí ha sido una bendición poder haber estudiado en la Universidad Central de Venezuela, poder haber hecho luego un posgrado, poderme haber en algún momento desempeñado en lugares importantes. Yo, cuando todavía no me había graduado, yo hice las pasantías en el Hospital Miguel Pérez Carreño. Wow. Para mí eso fue una escuela, es un hospital público que está en Venezuela
y realmente allí vi muchísimos casos, logré atender a gente de bajos recursos, como que eso me conectó también con muchas de las necesidades de las personas, ¿no? Que acudían buscando el servicio. Y también posterior al Pérez Carreño, yo trabajé en el Hospital Militar Carlos Arbelo. En aquel momento este hospital solamente atendía a familiares y soldaditos y oficiales, pero entonces para mí eso fue un gran contraste, porque en aquel momento, no sé cómo es ahora, pero que la recluta era obligatoria, había muchos muchachos que no estaban mentalmente aptos para prestar el servicio militar y a veces hacían crisis y terminaban hospitalizados. Entonces empecé a conocer una realidad que para mí era ajena y que fue un gran aprendizaje, ¿no? En ese momento, conocer la psicosis, las enfermedades mentales graves, así en momentos en que hacen su primera aparición en la adolescencia, muchachos de 18, 19, 20 años, que era el área de tropa, y también pues el área de oficiales, que eran esposos, y en aquel momento la verdad que el hospital militar funcionaba muy bien, estaba muy bien organizado, habían recursos, entonces fue de verdad una gran oportunidad. Entonces yo me siento bendecida, ¿no? De que en algún momento recibí de mi país la oportunidad de formarme y de tener una experiencia profesional que fue bastante sólida, ¿no? Entonces eso es lo que yo diría que me define, ¿no? Sí. Unos valores y unas Pero bueno, pero características. antes de psicóloga, antes de todo eras hija, mamá, hermana. Claro, no, mamá todavía no, mamá fui después. Papá. Sí, cuéntame un poco cómo fue esa, o sea, antes de la Mariana era sí tranquila, porque obviamente, como dices tú, en los Andes pues hay un ambiente, pero también eras tremenda o no. A No ver, tienes yo cara creo de que, niña, no mira, tienes cara de niña tranquilita, no, no creo. yo fui muy traviesa, muy inquieta, muy curiosa, ¿no? Y yo creo que, a ver, siempre quise ir más allá de las cosas, inventaba, era muy creativa de niña, y, y claro, yo creo que en eso no era yo como, o sea, te digo, por ejemplo, mi mamá me decía que yo no parecía hija de ella, ¿no? Por lo inquieta, porque me aventuraba a decir cosas y porque soñaba también, aunque amo mis montañas y el pueblito donde crecí, yo también soñaba con salir de ahí. O sea, como que desde pequeña tuve esa sensación de que el mundo era muy grande y que yo no me podía quedar en las montañas, ¿no? Que yo tenía que saber un poco más, que tenía que conocer más. Entonces fui muy curiosa, muy creativa, siempre muy inquieta. Y de hecho, cuando se hace, que yo estaba estudiando y que estábamos en ese proceso de formación, siempre yo me preocupaba y me planteaba aprendizaje de cosas que no existían allí, o sea, que Por no eso. existen recursos. Por ejemplo, yo quería hacer teatro y no había un grupo de teatro. Entonces, bueno, vamos a inventarnos a ver cómo hacemos para hacer teatro o vamos a ver cómo hacemos esto, ¿no? Porque habían pocas oportunidades en cuanto a, vamos a decir, actividades extracurriculares o cosas que tú haces fuera del ambiente académico. Y sí, fui muy líder, ¿no? En muchas cosas que se me ocurrían a mí y yo decía, no hay que quedarse de brazos cruzados. Entonces, en ese sentido, yo rompí como el molde, digámoslo así. ¿Y te metiste en problemas por eso? A ver, no tanto como problemas, no, pero era como un reto constante para mi familia, porque de hecho nunca me planteé, por ejemplo, estudiar en San Cristóbal. Entonces estoy en una familia muy conservadora y ya cuando salgo de quinto año de bachillerato, lo que le digo, no, yo me voy a la Universidad Central de Venezuela. Y una familia que nunca había ido a Caracas, que no tenía idea de cómo apoyarme para yo lograr eso que yo soñaba. Entonces yo creo que sobre todo, yo creo que mi familia se sintió como con un gran reto de cómo dar ese apoyo a una hija que tenía sueños en grande. Yo diría que fui muy soñadora. Sí. Y Ahora, entonces eso en ese sí, viaje, en esa decisión, te vas para una Caracas, o sea, estamos hablando de una pequeña población en la que estabas, donde no habían, como dices tú, muchas opciones distintas a lo que todo el mundo hacía, ¿no? Comer sabroso, eso sí, pero...
y llegas a una Caracas. ¿Cómo fue esa experiencia de esta niña, la Gochita en Caracas? Bueno, fíjate una cosa, de hecho, cuando te decía que el andino es sereno, es una de mis experiencias como más impactantes, fue, por ejemplo, un momento en el que yo iba con mi mamá y íbamos a la Universidad Central para conocerla. Hicimos la transferencia de línea uno a la línea 2 En el metro de de, Caracas. en el metro, ¿no? Que esa era la estación Capitolio, que te conectaba por el silencio, y luego tú tomabas la otra línea. Básicamente porque para nosotros estábamos en el Paraíso y agarrábamos esa línea que partía de la estación La Paz, y de allí nosotros conectábamos para ir a Plaza Venezuela. Y tú sabes que una de las cosas que yo recuerdo es que todas las personas pasaban rápidamente así, bum, 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 bum. Y yo decía, "Uy, yo no sabía que yo camino tan lento. O sea, mi ritmo era mucho más lento. Y yo creo que así como eso, muchísimas otras cosas, porque yo trataba a la gente con mucho respeto, le hablaba a la gente de usted, y en la universidad mis compañeros me decían, no, pero yo no soy un viejo, ¿por qué me hablas de usted, no? Empieza a ver como ese choque cultural en cuanto a mis formas de tratar a la gente, a, sí, mis códigos, ¿no? Y eso empieza a ser como ese cortocircuito que era interpretado de otra manera por el caraqueño, por la gente que estudia conmigo. Empiezo a adaptarme, empiezo a entender un poco esas diferencias y yo empiezo, lo que llamamos los psicólogos, a mimetizarme, ¿no? O sea, bueno, déjame ver cómo me hago un poquito caraqueña aquí para que yo no sea una persona a la que le estén diciendo, no me digas usted, empecé a usar el tú, empecé a hacer muchas cosas programadas, ¿no? Mentalmente decía, ya va. O sea, si a ellos les choca o les hace sentir que es distancia, lo mejor es que yo use el tú, que es lo normal aquí. Y cositas así, ¿no? Pequeños detalles. Y claro, hay una cosa también que, bueno, que yo casi no la cuento, pero que es curiosa. Sí, no, aquí, Yo vengo aquí sí, yo vengo de no una se cree familia que te andina. confundieron. ¿Sabes que los andinos son así muy... Entonces, no teníamos, o sea, empezamos a buscar residencia para donde yo iba a vivir. Y bueno, esas cosas que el destino te depara que son maravillosas. Y yo me encuentro con alguien de allá, que no era mi amigo, sino que iba caminando por una calle y lo llamo, él se llama Elmer. Y Elmer, hola, ¿cómo estás? Pero esa gente que conoces del pueblo y la saludas porque sabes. Y entonces él dice, en ese momento él estudiaba en el pedagógico de Caracas. Y él dice, pues estuve buscando dónde vivir, pero me hablaron de una residencia, pero es de religiosa, es de padres y de monjas, pero sé que me dijeron que quedaba por aquí. Y entonces yo ando en eso. Ujú. Y nos pegamos con él. O sea, vámonos, a ver dónde queda eso. Y terminó viviendo en una residencia de monjas bajo una cantidad de normas, de principios, de reglas, hora de llegada, hora de comida. Pero yo te diría que eso fue lo maravilloso que me pasó, porque yo entré a una estructura y venía de una familia muy conservadora y esto me protegió y me dio como lineamientos. Y bueno, yo sabía lo que se hacía en la misa, yo en mi pueblo yo cantaba en la iglesia, ¿no? Entonces yo era como que, bueno, me es fácil adaptarme. Y ese fue yo diría mi bienvenida a Caracas, ¿no? En un ambiente religioso, viviendo con las monjas, las hermanas, son las hermanas de María Inmaculada Concepción. Uy. Y la verdad es que era una residencia de solamente estudiantes. Y el requisito para vivir allí había de niña y de niños, ¿no? La femenina y la masculina. Pero vivir ahí era que tenías que estudiar una carrera que fuera humanista. Mm. Entonces, la mayoría de gente estudiaba arte, educación. Yo que estudiaba psicología me aceptaron. Este amigo quedó en la masculina, que era, él estudiaba arte en el pedagógico. Casi la mayoría de estudiantes eran del pedagógico, ¿no? Yo era de la UCB. Pero para mí, de verdad, a donde voy también con el parte de crecimiento personal, sabes que María Victoria, yo me encontré allí, éramos como 35, Mm. íbamos en la residencia, y me encontré con muchachas de todo el país. Entonces Claro. yo empecé a conocer la idiosincrasia de la gente del estado Bolívar, de la gente de Maracaibo, de la gente de Valencia, de Maracay. Entonces yo te diría que eso fue, o sea, un atlas en cuanto a lo que es la parte social del venezolano. Y sobre todo que lo conocí compartiendo en convivencia.
Y claro. eso fue maravilloso, o sea, a la hora de la comida. Entonces empecé a enterarme de cosas que yo ni idea. O sea, llegaba el día de San Juan y las muchachas, no, que es el día de San Juan. Y en la noche entonces que se ponían el huevo en el agua, bueno, que vamos a ver al otro día qué forma toma el huevo, y que no, que me gusta un chico, entonces ponían unas agujas y las ponían en el agua, y pero todo se hacía en la noche de San Juan, ¿no? Entonces eran prácticas que los andinos no hacíamos. Claro, eso es Era así como, es interesante porque para los amigos tertulieros, Venezuela es un país de migrantes, pero además un país de varias Venezuelas, ¿no? claro, fue súper bonito. Sí, yo dije que mis recuerdos son maravillosos porque empecé a conocer muchos aspectos de diferentes partes del país, así, y realmente en las comidas, en muchas cosas, se sentaban a comer las chicas llaneras y entonces agarraban y le echaban azúcar a las caraotas, ¿no? Y Sí. yo, y yo, pero yo he sido siempre muy, a ver, déjame probar cómo Ahora, saben pero las bueno, caraotas. tú no tuviste la experiencia en la universidad de comer en el comedor, de esa vida. Claro, claro, claro que A los sí, amigos sí, sí. tertulianos les contamos que estamos con Marian Pernía, venezolana, andina, gocha, caraqueña por adopción, y hablando pues de estas historias de vida tan importantes. La vida estudiantil de la Universidad Central de Venezuela era muy peculiar, porque allí uno se enfrentaba no solamente a lo bueno, sino también a lo menos bueno con las protestas, los guerrilleros con botas perfectas, ¿no? Claro, claro, ¿no? Eso, de verdad que la Universidad Central para mí es una de las mejores épocas de mi vida, de verdad que yo le saqué mucho provecho a la universidad, eso, iba al comedor y desayunaba allá. Que en aquel momento de verdad era súper, te daban un cuartico de jugo, unos cuarticos que vendían que eran el cuartico de jugo, el pancito, la avena, las cosas de la universidad con sus personajes típicos, porque había una gente que duraban toda la vida estudiando ahí y que eran Marrero, como emblemáticos, ¿no? Marrero, ¿te acuerdas de Marrero? Sí, claro, claro, que le andaba con Toda su gente batica blanca, que entonces como que ¿sabes? Eran muchas cosas que formaban parte de las características del lugar que a mí me empezaron a llamar la atención, a apasionar muchísimo. Empecé a hacer teatro en la universidad, porque como siempre he tenido esas inquietudes, ahí encontré el espacio, ¿no? Formé parte de un grupo de teatro que se llama Teatro Experimental de Psicología, era el TEPS. Empecé a conocer otros grupos, cuando hacíamos encuentros, cuando hacíamos cosas. Formé parte de un grupo de cuentacuentos, que contaba cuentos en tierra de nadie. pero por supuesto. Entonces, claro, yo así como que, wow, y bueno, empecé a hacer vida en la universidad, que aparte de estudiar y de estar emocionada por estudiar la carrera que yo había elegido, pues también ese ambiente universitario para mí fue maravilloso. Esos años fueron y mis compañeros, la gente con la cual yo me fui formando, empezaron a formar parte de mi vida. Entonces, fue pues, bien diverso. Y para mí eso era súper interesante, súper interesante. O sea, tenía compañeros que vivían en Cuando, Caricuao, gente del interior, gente que vivía en el este. Era una mezcla, ¿no? Y esa claro, mezcla a mí me encantó. ¿cuándo se acabó la magia de la universidad y de esa magia A ver, para mí fue difícil. Yo diría que vivir en la universidad como un duelo, ¿no? O sea, me costó irme, pero yo dije, sí, yo me tengo que ir, no me voy a quedar como un marrero, pero, pero sí, sí fue una cosa así que claro, estos personajes, claro, ya me acordé porque él andaba con un letrero, ¿no? Que se busca empleo y cosas así que eran de años en la universidad. Yo, bueno, ya me gradué, ya tengo que volar de acá, pero fíjate que para mí la experiencia de estar en la Universidad Central, de la cual me siento orgullosa, fue una plataforma muy interesante porque yo no me había terminado de graduar de la universidad y lo digo con mucho orgullo y yo ya tenía una oferta de trabajo como psicóloga y yo no me lo podía creer. Entonces estaba ya en el último semestre, empecé a trabajar en un colegio y yo era la psicóloga del colegio. Era un colegio de educación especial y requerían evaluaciones, ¿no? Entonces, las evaluaciones a niños con retardo mental, empecé a hacer esas evaluaciones y yo le decía a la misma directora, pero es que no me he graduado, ya no me importa. Entonces, me graduó de la universidad ya con un trabajo y trabajo en ese colegio un año
Pero en ese momento yo tenía las ganas de seguir aprendiendo, entonces como que dije, bueno, ahora viene el posgrado. Y una cosa que yo me puse en mente, no sé si alguien me la dijo o fui yo misma, yo decía, no puedo dejar pasar mucho tiempo porque me va a dar flojera. No puedo encariñarme con el dinero. Yo estoy ganando un sueldo, pero no, yo tengo que seguir estudiando porque estoy joven, porque tengo las ganas. Entonces, aunque tenía ese sueldo, yo enseguida empecé a ver dónde iba a estudiar, qué posgrado iba a hacer, y opto por hacer el posgrado de psicología clínica, que es un posgrado residencial. Entonces eso implica que tú prestas el servicio en un hospital y vas estudiando en el mismo hospital y empiezas a trabajar en equipo, que eso fue maravilloso, con psiquiatras, con diferentes tipos de profesionales en los hospitales. Entonces, claro, ahí es cuando ingreso al hospital militar como residente del posgrado de psicología clínica. Ese posgrado dura 3 años y ahí, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Que eso fue otra experiencia de aprendizaje, pero de verdad maravillosa en el hospital militar. Estamos aquí conversando con Marian Pernía, psicóloga venezolana, cochita de los Andes venezolanos. Y bueno, nosotros aquí estamos en esta tertulia que transmitimos todos los martes a las 4 desde nuestras redes. Estamos en YouTube, Tertulia del Martes, estamos en Facebook de Tertulia en Tertulia, estamos en Instagram, Tertulia del Martes. Y por supuesto, estamos en nuestra casa que nos recibe todos los martes a las 4 en punto de Express News. Así es que búsquenos, regístrense y por supuesto, mándenos mensajes. Marian, ¿alguna red social que quieras compartir con nuestros amigos tertulieros? Bueno, yo básicamente casi todas las cosas que publico son por Instagram, que es la que más uso. Y allí me encuentran como @marian_psicoconsultanos. Mm, Sí, y allí pues realmente a mí me encanta Instagram y aunque a veces coloco cosas en Facebook o en otras plataformas, eh, el mayor tiempo lo dedico a Instagram. Ah, bueno, recientemente empecé en TikTok. Si alguien me quiere ya buscar te en iba a TikTok, preguntar. es igual, Marian-psicoconsulta, ¿no? Sí, en TikTok empecé reciente y la verdad ha sido una experiencia también, chévere. Bueno, Marian, tú tienes 2 episodios, ya mejor dicho, ya tienes la primera migración caraqueña. Luego te viniste Mm, para acá en el 2000, bueno, viniste con una onda de aprendizaje también. Y luego sí, tuviste sí. que salir corriendo de vuelta para acá. Claro, fíjate, en el año 2000, bueno, yo en el año 99 terminó el posgrado, en el año 99 se da el deslave de Vargas. Correcto. Yo estaba en Caracas y yo me involucré muchísimo, muchísimo con las víctimas y con todos los sobrevivientes de Vargas. Bajé varias veces a Vargas a trabajar. Para los que no Eh, conocen ese episodio tan fuerte, estamos hablando de una Venezuela que acababa políticamente de cambiar en procesos, acaba de ujú, ganar el presidente Hugo Chávez Frías en unas elecciones bien complicadas y viene y se produce este deslave en una zona que nos golpeó mucho en Venezuela porque era, si se quiere, La Guaira, que es la entrada a Venezuela, estaba el aeropuerto más importante, el aeropuerto más importante del país y también las playas más hermosas y de repente se produce una vaguada increíble. Y supongo, bueno, un poco para tener ese contexto y ahora sí que nos cuentes todo lo claro, que viviste ahí, ¿no? claro, para mí esto de verdad te digo que me cambió la vida en cuanto a apreciar el valor de las cosas, de que tú un día puedes estar muy bien y de repente mucha gente se quedó sin nada y escuché historias de verdad que eran desgarradoras. Estuvimos, bueno, en un momento ya yo me ofrezco como voluntaria en defensa civil y empiezo a estar allí todos los días. Para mí ese diciembre no hubo Navidad, de verdad. Yo decía, no puedo celebrar, hay mucha gente que murió. Me involucré muchísimo, trabajé allí con otros profesionales y estuve muy involucrada. Y después que esto ya, bueno, más o menos se maneja y me doy cuenta también que, a ver, que los recursos eran insuficientes porque éramos muy pocos terapeutas para la cantidad de gente afectada. Empiezo a aprender otras cosas porque llegan grupos de apoyo, o sea, sobre todo de México, que es gente que ha vivido experiencias este,
digamos, de desastres naturales y tenían como muchísimo más entrenamiento que los terapeutas venezolanos y llegan también a como a enseñarnos cómo trabajar en grupos y a manejar las personas que estaban en los refugios en ese momento. Entonces, para mí, después de ese aprendizaje de vida, yo termino el posgrado, yo estoy ya finalizando el posgrado y me digo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque tenía el deseo de seguir aprendiendo, pero también el deseo de trascender un poquito más allá del aprendizaje teórico. Y hay una cosa muy curiosa, ¿no? Bueno, a ver, eso son cosas, yo diría como, para mí son mágicas, ¿no? Que llegan en algún momento y yo digo, ya va, esto es un mensaje para mí. Yo estoy leyendo un libro. Básicamente el libro es de un autor que se llama Minuchin, que es de terapia familiar, pero a mí me encanta cómo él escribe y resulta que cuando llegó al final del libro, porque el libro era técnicas de psicoterapia, ¿no? Al final del libro, él dice, olvídate de todo lo que aprendiste en este libro. Y si tú realmente quieres ser un buen terapeuta, tienes que vivir. Entonces, guarda todo lo que aprendiste y vive la vida, ¿no? Y que te pasen cosas y enfrenta esas cosas para que te conectes más aún con el ser humano, con la esencia del ser humano, ¿no? Entonces yo venía como con todo eso de Vargas, con lo que había pasado y con la necesidad de elaborar y de aprender, pero también desde la perspectiva de que, oye, yo solo conozco esta realidad, ¿no? Lo que he estudiado, lo que he aprendido, y bueno, de ahí me viene como la inquietud, bueno, y si me voy del país, si me voy a aprender y a buscar otros horizontes, a ver qué sale, pero yo me lanzo, María Victoria, a la aventura. Había una persona aquí que yo conocía, en aquel momento no era tan difícil migrar o salir del país, en el sentido de visa y todos estos trámites que hay que hacer ahora, y me lanzo como turista, me vengo para acá, digo, bueno, voy a aprender inglés, voy a aprender otra cultura, empiezo aquí a rebuscarme la vida como cualquier inmigrante, ¿no? Además que yo no tenía idea del inglés. O sea, yo sabía decir hello y bye bye, pero yo no hablaba más nada, ¿no? Entonces, Hablábamos inglés venezolano. claro, entonces así como que, wow, miren en lo que me lancé, pero bueno, aquí ya hay que navegar, aquí no me puedo dejar que me puedo convertir, no me puedo ahogar, Entonces, para mí eso fue una tremenda experiencia, te diría, porque aquí no sé, a ver, yo diría que, bueno, esto también es algo muy, no sé si a otros venezolanos le pasa, pero, o en aquel momento, yo diría que nuestra idiosincrasia venezolana era muy de estatus, aunque no lo tuvieras. O sea, a donde voy que no lo tuvieras, ¿a qué me refiero? Yo vengo de una familia normal, clase media, trabajadora, mi mamá trabajadora de profesora, no es que vengo de una clase alta o muy adinerada, pero era el tema de que el venezolano en aquel momento, si emigraba, tenía como Status. estatus y bueno, o sea, aquí estoy yo, ¿no? Como, y a ese estatus me lo daba mi Venezolana, profesión. que dice, el término de que el venezolano es sobrado. Estamos en... Esto, claro. Yo debo reconocer, así que yo me sentía sobrada. O sea, como que yo, bueno, tengo un título, tengo un posgrado, o sea, era como la cosa. Y llegó aquí donde nadie me iba a decir doctora. O sea, en el hospital militar me decían doctora, en el Pérez Carreño. Aquí ya no era la doctora, aquí yo no andaba con la batica blanca, aquí, o sea, entonces era así como que ya va, aquí yo no tengo el reconocimiento que tenía en mi país, que me costó alcanzarlo, pero también déjame experimentar esto, ¿no? ¿Y qué te tocó hacer? ¿Qué trabajos te tocaron hacer? Mira, yo al principio llegué y conocí una pareja argentina que nos hicimos amigos y la chica trabajaba en un restaurante. Entonces ella me dice, bueno, mira, ya, o sea, si tú ya tienes, porque en aquel momento tú sacas la visa de estudiante muy fácil. Entonces me dice, bueno, ya si te puedes trabajar, hay una cantidad de horas que tú puedes trabajar. Si tú vas al restaurante, te dan trabajo porque ahí siempre necesitan gente. Y bueno, ahí pues es como un buffet. Y tú tienes que traer las cosas, no importa que no hables mucho. Y me dice, bueno, y hay que bailar. Pero yo así como que, "Ujú, bueno, vamos a ver". Y él me dijo, pero ven para que mires. O sea, tienes que venir a mirar. Este es un restaurante medieval, María Victoria, que queda cerca del Tower Hill, muy turístico. Y allí básicamente los clientes
son personas que vienen en tour, van en grupos de 40, de 50. Y yo la primera noche que fui a ver el show, porque en el show es Enrique VIII, y las chicas que atienden las mesas son las servidumbres de Enrique VIII, y hay que vestirse como en la época medieval. Y yo veía aquello y yo me reía. O sea, yo voy a estar así vestida, yo voy a estar haciendo esto. Pero me lo tomé por el lado divertido, la verdad, y dije, bueno, esto es Además, tú como habías sido teatrera, ¿no? Entonces supongo. claro, yo dije, esto es como hacer teatro, vale, yo aquí. Y cuando empecé, claro, digamos, estaba como la servidumbre a ese nivel en el show, que era la que traía el vino y todo se servía en cosas muy rudimentarias, este, como que donde venía la sopa eran unas ollas así como antiguas y la gente se servía su sopa, ¿no? Y tal. Entonces yo me aprendo el vocabulario básico de cocina, de que si me pedían un cuchillo, un tenedor, servilleta, ese tipo de cosas, y me di cuenta que como decir, las principales, que eran las que más bailaban, ganaban más. Y yo dije, no, pues yo me aprendo ese bailecito y yo empiezo a hacer aquí principal porque yo quiero ganar bien. Y sí, yo como a las 2 semanas, yo mientras ellas estaban, porque había una ronda que hacían las principales de cada, ellas le decían la cueva, porque eso está debajo de los trenes, entonces son esos túneles que hay así, estaban las mesas medievales grandes. Entonces, la que más acción tenía bailando eran las principales de cada mesa. Como a las 2 semanas yo ya me convertí en principal, pues mientras ellas bailaban, yo estaba escondida practicando los pasitos medievales y bueno, después dije, mira, yo ya estoy lista, si me quieren poner de principal. Y entonces eso era súper, y ahí estuve como 4 años. Entonces, Wow. ese fue mi primer trabajo. Y yo tengo foticos vestidas con, ¿sabes? Porque eso era una cosa así, la falda hasta aquí, con la cosa aquí, el gorrito, todo medieval. Entonces, para mí es un recuerdo, pues, chistoso. Las chicas, la mayoría éramos de fuera, éramos algunas españolas, otras brasileras, era una mezcla, ¿no? Entonces también empecé a conocer la realidad de Londres en cuanto a que eh, mucha migración, gente de diferentes lugares, italianas, empecé a ser amigas de diferentes nacionalidades y la verdad siempre lo tomé como algo divertido, o sea, trabajé fuertemente en el restaurante y me compenetré y le agarré el ritmo y bueno, ahí voy con la parte de la psicología. Yo vi eso como una oportunidad de aprendizaje, bueno, por mi curiosidad. Entonces a veces venían grupos de gente, por ejemplo, venía gente de Rusia y yo los veía cómo se comportaban y cómo era su relación con la comida. O cuando venían grupos de Japón y veía el respeto y, ¿sabes?, cómo agradecían. Entonces empecé a observar grupos de diferentes países en masa y su relación con la comida. Y para mí eso fue fascinante, fascinante hacer ese análisis muy empírico de mi observación, ¿no? Y de notar cómo algunas personas, bueno, yo diría que en mi mentalidad a veces yo no lo entendía o lo juzgaba, pero luego una vez mi manager me dijo, es que piensa cómo ha sido su historia, ¿no? Cómo ellos han vivido y por qué se comportan de esa manera. Wow, qué Este, por ejemplo, interesante. sí, Aquí, sí. bueno, pasa ese periodo y te devuelves a Venezuela. ¿Por qué? ¿Y como para qué? Mira, aquí tuve muchas oportunidades. Yo te diría que la verdad que mi trayectoria luego empezó a ser profesional, empecé a ejercer un voluntariado, empecé a coordinar un proyecto de psicoterapia en una ONG, empecé a trabajar con psicólogas de Latinoamérica. Yo estaba feliz, la verdad. Siento que Londres fue un impulso, el impulso que yo necesitaba para llegar a otro nivel, ¿no? En cuanto a mi forma de trabajo, aprendizaje, abordaje. Estaba bastante bien y bueno, cambios que ocurren en la vida, ¿no? En ese momento me hago mamá, Ujú. nace una niña y yo me voy con mi niña a pasar lo que es la licencia de maternidad en Venezuela. En aquel momento yo estaba como coordinadora del proyecto de counseling y psicoterapia en Lourdes y yo digo, bueno, ya que tengo la oportunidad de estar un año con mi hija, aunque el salario va disminuyendo después de los 3 meses, pues estoy en Venezuela y está bien. Claro. Yo me tomé ese año, estuve con mi familia, estuve bastante bien allá y le dediqué a mi niña, ¿no? Regreso, trabajé como unos cuantos meses y viene otro embarazo y nace mi segunda hija. Cuando ya tengo la segunda niña,
yo ahí me planteo que mis hijas tienen que conectarse con mis raíces, que yo no quiero unas hijas que les cueste hablar en español, que no quiero unas hijas que rechacen una arepita, como que, pues como que, Yo creo que esa sí no la rechaza nadie. Arepita no. entonces como que y ya va, yo las quiero conectar, yo quiero que ellas sean venezolanas. Si yo, porque ya la que estaba más grandecita, que tenía año y medio, iba a la guardería, ella ya estaba aprendiendo y decía palabritas en inglés. Y en ese momento empecé a pensar, yo quiero que de verdad ellas tengan conexión con su abuelita, con su tía, que ellas no crezcan como con esa sensación de que soy yo y de que no hay otras raíces. Entonces yo me regreso a Venezuela básicamente por razones emocionales y por mis hijas. Y porque también yo quería dedicarles tiempo a ellas, pero yo quería continuar trabajando como trabajaba. Entonces aquí hay un tema económico también. Ya, en este país tú puedes tener acceso a ayudas del Estado, pero entonces tu vida se limita a estar encerrado con tus hijos. Y yo no me veía o yo no me visualizaba, respetando a las mamás que sí lo hacen, pero yo no me visualizaba siendo solo mamá. Entonces como que ya va, yo no me puedo aislar, yo no puedo. Entonces aquí me resultó como una especie de límite que yo no podía romper. Y dije, no, pues que la solución es que me voy a Venezuela. Entonces me volví con las dos niñas, de hecho, la pequeñita no tenía mesecitos, y decido que ellas crezcan allá, ¿no? Y bueno, fue una experiencia bonita también en Venezuela porque realmente yo he sido bendecida, de verdad, afortunada. Yo no me había regresado, ya yo tenía trabajo en Venezuela. Entonces era como que siempre las oportunidades me han llegado. Claro, yo había regado la voz que yo me iba, pero enseguida me hizo una oferta de trabajo en el IPASME, que es el Instituto de Prevención y Asistencia Social del Ministerio de Educación, como psicóloga. Entonces yo llego y ya en el 2013 yo empiezo a trabajar en el IPASME, eh, recibo el apoyo de mi mamá, de esa cosa familiar, ¿no? De que, bueno, yo te cuido a la niña, de que no la tenía que dejar con gente desconocida. Empiezo a trabajar en el SEMNA, que también, pues, yo no sabía ni qué era el SEMNA, pues me entero allá con el tema de niños, niñas, adolescentes, todas estas cosas que estaban establecidas y empiezo a ser la psicóloga del SEMNA en este momento también, empiezo con la consulta privada, empiezo a captar muchas cosas que yo creo que a distancia yo no captaba de lo que estaba pasando en el país. Entonces, fíjate, tú nombraste la fría, ¿no? Los lapsos a veces tienen su Su razón de explicación. ser. No Sí, la mira, crítica, sino la... yo empecé a trabajar en la fría, en una Mm. clínica, que la clínica se llama José Gregorio Hernández. Resulta que en aquel momento empiezo a conectarme. Yo tenía pacientes que eran lo que llamamos allá gasolineros, ¿no? Que su sustento era pasar la gasolina por la frontera. Empieza a viajar gente de Colombia, porque le salía más barato lo que yo cobraba en la fría que pagar un psicólogo en Cúcuta. Entonces yo decía, oye, pero esta gente está viniendo aquí que yo la atienda. Entonces me convertí en la psicóloga de esa zona del país, o sea, donde no había. Empiezo a cubrir como una demanda, una necesidad, pero a la vez por las historias de mis pacientes empiezo a entender lo que es la realidad de la frontera, lo que era, lo que vivían muchas personas y cosas que me eran súper raras. O sea, en un momento los billetes se vendían. O sea, los billetes de Venezuela la gente los llevaba para Colombia y los vendían y les hacían una transferencia. Entonces, cuando yo me empecé, Físicamente estamos hablando, no importaba el valor, claro, ¿no? no importaba el valor, o sea, que tú llegabas, y yo no podría decirte los números porque todavía ando perdido con eso, pero suponte que eran 80.000 bolívares en billetes de 100. Entonces en Venezuela eso salía del cajero o del banco y tú ibas a Colombia con toda esa cantidad de billetes y esos 80.000 bolívares, suponte que era 80.000, en billetes de 100, ellos te hacían una transferencia y no te transferían 80.000, te transferían, suponte, 90.000. Y yo decía, pero ¿cuál es la ganancia? ¿Qué hace con los billetes? Hay muchas cosas que yo no sé, pero lo que te digo es que empecé a ser testigo de cosas extrañas. O sea, de que tú no le encuentras la lógica,
de que en aquel momento, por las Tenía historias que de ver la con gente, lo que se estaba viviendo económicamente, la gente, el rebusque, lo el que... rebusque, la cosa, ¿sabes? Entonces, fíjate una cosa, que aunque fue un momento muy doloroso, porque viví como eh, la realidad de mucha gente que aunque a veces yo decía, pero ¿por qué te llevas la gasolina y la vendes allá? Pero veía que no tenían otra forma de sustento y lo convertían en un negocio. Y cuando llegué a ir a Cúcuta, entonces veía las gasolineras ambulantes, una cosa loca. O sea, la gente vendiendo la gasolina, que ponía un embudo y el carro se tenía que poner en cierta posición, pues, y yo era, ¿qué es esto? Pero bueno, en todo esto, yo te diría que viví como esa experiencia de ver la irregularidad, pero también como las desventajas de mucha gente que toma esa irregularidad para la sobrevivencia y el tema frontera. O sea, el tema frontera de verdad que empezó a ser parte de mi vida y el país se empezó a poner cada vez más difícil, más difícil, más difícil. Entonces mis vivencias allí empezaron a ser muy complejas, muy complejas. O sea, que si yo necesitaba algo, tenía que viajar hasta Cúcuta a buscarlo, dejar el carro del lado de Venezuela. Entonces, hay cosas que tuve que empezar a hacer que para mi cerebro eran, wow, o sea, la gente hace esto. O sea, por ejemplo, en un momento yo no tenía cauchos, ¿no? Neumáticos y no había en Venezuela. Entonces llegabas a la frontera, dejabas el carro en un estacionamiento del lado de Venezuela, pasaban a Puerto Santander, compraban los neumáticos, pero tú no los podías pasar por la puente internacional. Y pagabas la pasada en una canoa. Y resulta que los cauchos me los traían al estacionamiento y tú pagabas y te quitaban la chiva, lo que son los Sí, cauchos viejos, montaban los otros y yo me iba con mi caucho nuevo. Y es una cosa de palabra, o sea, tú le pagas y tú sabes y tú le dices, mira, te espero del otro lado y ellos vienen. Y yo, wow, estoy comprando cauchos que pasan en una canoa, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, claro, empecé a batallar para la sobrevivencia ya y en aquel momento, sí, o sea, fue difícil, pero sí te podría decir que yo empecé a ver al venezolano, a ver a mi gente de otra manera también, a ver que las personas no se quedan de brazos cruzados, a entender un poco la vida de frontera, que yo esa realidad no la conocía. Mis niñas, bueno, vamos a la parte positiva, pues tuvieron ese contacto familiar que yo anhelaba, tuvieron educación allí, aprendieron muchas cosas porque aprendieron a leer y a escribir en Venezuela, ¿no? Entonces, como y que cuál fue el punto? la, Y otra vez, ajá, ¿cuál fue el punto de quiebre que te hizo decir, bueno, ya, no hay mm, nada más que hacer, hay que irse? claro, esa parte es muy triste porque el tema es como una combinación de varios sucesos que yo dije, esto ya es intolerable para mí, ¿no? El primer suceso tiene que ver con que, bueno, eso yo no lo sabía y me doy cuenta que en todas las instituciones, las personas que estaban a cargo de la dirección, no importaba que no tuvieran sí, la experiencia o los títulos o todo esto que Claro, antes sí para estar en esas posiciones, ¿no? Sino que el tema político era pesado y entonces los directores de instituciones, los directores del IPASME, todos eran gente que tenía que pertenecer al chavismo, ¿no? O en ese momento ya estaba maduro, digamos, al madurismo, pero una cosa que me empezó a afectar fue que el IPASME, que era una institución muy respetada, que además mi mamá como es profesora, yo crecí asistiendo a las consultas odontológicas y médicas y de verdad que fue un lugar excelente. Empezó a estar, yo usaría la palabra viciado por el tema político, entonces eso empezó a afectar mi trabajo de una manera sí, bastante desagradable, diría yo, porque no había ética, se suspendían mis pacientes. Pero para resumírtelo en un ejemplo, un día llego a atender a mis pacientes citados y la recepcionista me dice, sus pacientes han sido cancelados, los llamamos a todos y no van a venir. Y yo, ¿por qué? Bueno, porque hay que asistir a una reunión, una cosa que hay que apoyar
presidente a cargo y bueno, todo el personal tiene que asistir. A mí aquello me pareció una falta de respeto Meeting. tremenda. Tienes que ir a un meeting, mejor dicho. Sí, entonces mis pacientes, ¿dónde quedaban? O sea, era como que empezaron a pasar cosas así y yo empecé a usar mis hijas como una excusa, ¿no? Bueno, yo no puedo porque no tengo que me cuidar las niñas y me escapaba de las... Pero en algún momento ya esto, ya no me creían, ¿no? Ya esta no quiere formar parte de esto y entonces me llamaron a una reunión realmente y ya yo había, eso fue un enero, había puesto en mi estado unos Reyes Magos y era como un coming, ¿no? Un rey mago iba con azúcar, otro iba con leche, otro iba con papel toalé. Y yo lo puse en... Me imagino. Y mi jefa me llamó. O sea, me dijo que eso era, ¿sabe? O sea, las palabras que ellos usan, ¿no? O sea, que yo no estaba traidora a la patria, ese tipo de... Entonces, en aquel momento me dijo, eso es un mensaje político, lo acabas de poner en tu estado de WhatsApp. Y yo le digo, pero es que mi teléfono es personal. Entonces, empiezo a sentir un poco la incomodidad de que no puedo expresar lo que pienso, de que tengo que cuidarme lo que digo, de que el ambiente de trabajo empezó a dividirse entre los que apoyaban al régimen y los que no. Entonces, los que no empiezan a ser como dejados de lado entonces, claro, a mí que yo ya no me, Sí. y te digo, lo que hizo así, hacer como cuando tú dices, ya, o sea, esto no lo tolero, esto es antiético, anti de todo, fue que, no sé si tú sabes, allá en las instituciones empezaron a poner la cadena de mando. Si tú alguna vez has ido a alguna institución militar, está la cadena de mando, que es el general jefe, y van bajando hasta el que lleva el Soldado. comando. Ujú. Bueno, en el IPAS existía eso, cadena de mando. Entonces estaba la foto de Chávez, aunque ya estaba muerto, la foto de Maduro, y ahí seguían el presidente del IPAS de Caracas, el de San Cristóbal, y la directora. Alguien, no sé si lo hizo porque le gustaba a Chávez o por protestar contra Chávez, no sé. Alguien se llevó la foto de Chávez. Y la directora de la institución, yo estaba en consulta con un paciente y este paciente estaba deprimido, pero mi consultorio estaba en el primer piso. Pero la directora, cuando llegó y notó que no estaba la foto de Chávez, empezó a gritar, ¿dónde está la foto del comandante supremo? No sé qué, todo eso que ellos dicen. Y su voz se fue elevando y eso rompió la sesión. Tu Y mi, pa- sesión. sí, y mi paciente empezó a escucharla a ella y me mira y me dice, así como un gesto de, y yo le hago lo mismo. O sea, qué, o sea, qué locura, ¿no? O sea, es como que insólito y fue un intercambio de miradas, de gestos, pero yo no pude continuar. Me enojé, el paciente también se conectó, era con lo que estaba pasando afuera, y yo le dije al paciente, bueno, yo creo que no vamos a poder continuar. Tú estás distraído con eso, a mí esto también me perturbó, es normal que nos perturbe y bueno, te doy otro día. Cuando yo salgo, bueno, ella estaba tratando muy mal a los vigilantes, que cómo era posible, que la foto. Entonces, en aquel momento miré eso con de verdad mucha tristeza. O sea, no puede ser. O sea, yo no puedo trabajar con gente que no está respetando el dolor, que saben que yo estoy con un paciente y ella no tuvo la precaución si quiere hacer un reclamo. Entonces me pareció una cosa loca, ¿no? O sea, yo dije, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Y no puedo, no puedo más. Entonces como que estaba el tema político, estaba el tema de las dificultades para conseguir alimentos, y ya una cosa que me dio como en el corazón era que habían desaparecido las compotas, no había compotas. Llegó el punto, un momento tan duro en el que había el factor familia, el factor Mm, alimento, y claro. crisis Entonces por... lo que te iba a contar, que es como, bueno, otra anécdota de muchas, pero que para mí es como la que es un ícono en mi historia de vida en Venezuela en esa etapa, es que te estaba diciendo que las compotas Herbert, las compotas estaban escasas, como muchos productos. Y entonces mi hermana vive en Valencia, mi hermana consigue de alguna manera, como correspondía, que a veces la gente se iba y, bueno, o hacía colas o lo que sea, pero consigue una cajita de compotas Herbal y me la manda por encomienda.
Y yo llego toda emocionada con las compotitas y mis hijas que estaban muy chiquititas, o sea, una tenía 4 años, la otra tenía 2, se emocionan con las compotas, pero la más grande se sienta con la pequeña y empiezan a hacer un plan de cómo van a racionar las compotas para que les alcance por mayor cantidad de tiempo. En su inocencia, ellas sabían que muchas cosas no había, entonces, bueno, cada cuánto pues, podemos comer un compote para que dure más. A mí eso me partió el corazón. O sea, yo dije, no. O sea, yo crecí tomando leche cuando quería tomar leche, nunca me dijeron no hay, y como mis hijas a esta edad están con el racionamiento ya metido en su cabeza. No, yo me voy, o sea, yo me voy, no puedo, no puedo. Eso me partió el corazón y allí dije, no, mis hijas tienen derecho a tener la alimentación, las cosas básicas cubiertas, sin estar pasando por la angustia que yo estoy pasando para proveerles lo que necesitan. Y no, yo no aguanto. O sea, mi frase era, no puedo soportar más. Entonces se mezcló el tema político de mi trabajo con lo que yo estaba observando en ellas, el tema de la educación, de que hay muchas cosas que van a influir porque la política se está metiendo en todos los sistemas. No puedo estar a salvo y me voy y claro, me vengo. Ujú. Es durísimo, ¿no? Y Sí, sí. esta segunda migración vino con el luto, ¿no? Claro, claro, porque la primera fue una aventura, pero yo ahorita, cuando me vine en el 2016, me vengo muy triste, de hecho me traje muy poquitas cosas, no tenía como la energía de hacer una maleta, me vengo con la niña grande solamente, porque yo no tenía aquí una plataforma, no tenía cómo rentar un lugar, tenía una amiga que me iba a recibir en la sala de su casa, entonces dije, no puedo llegar con las 2 niñas, ¿y cómo le hago, no? Y la otra todavía, ya había empezado el preescolar, pero yo dije, no, tengo que dejarla. Entonces, dejo mi niña pequeña, me traigo la mayor, ella empieza a estudiar en segundo grado, y empezamos de nuevo, ¿no? O sea, y dije, bueno, aquí con mi amiga estuve 3 meses en la sala de su casa, mientras durante esos 3 meses yo empezaba a trabajar y empezaba a tener suficiente dinero en el banco como para poder tener luego el respaldo de lo que te pide una agencia, para poder alquilar, ¿no? Entonces, como que en ese momento era con dolor en el alma, o sea, era un dolor en el alma por mi país, por lo que yo había presenciado, por dejar a mi mamá, por dejar mis afectos, pero esta vez era, no como la primera vez, por la primera vez yo me dije, bueno, cuando yo quiera regreso a Venezuela. Ahorita no, ahorita era, vamos a hacer la vida aquí porque en Venezuela está más difícil. Entonces fue muy, muy doloroso y para la niña también. O sea, la niña lloraba, no Sí. entendía, entonces como explicarle y claro, en ese proceso, aunque yo me sentía triste, yo me fortalecí para ella, para darle el apoyo para que ella se adaptara y para que ella empezara a ir a la escuela, empezara a hablar inglés, porque además, fíjate qué curioso, ella no sabía nada, nada. Y ella, aunque nació aquí y aunque yo me la llevé ya casi a los 2 añitos, ella había olvidado todo. Cuando llegamos aquí, que eso yo siempre lo cuento como anécdota y me río, el pasaporte de ella es el pasaporte británico, pero pues dice nacida en London. Y migración empieza a hablar con ella en inglés. Y una de las cosas que le preguntan es que si yo era la mamá. Y ella responde no. ¡Ay, qué pecado! Y entonces el oficial me mira a mí y yo le digo, ella no te está entendiendo la pregunta. Si tú le sigues hablando, te vas a dar cuenta que ella no habla inglés. Y él me dice, ¿por qué parece que nació aquí? Le dije, sí, pero yo me la llevé muy bebé, ella no habla inglés más y ella no te está entendiendo. Y bueno, sí, tiene 4 años en ese momento, no, 4 no, ella tenía 6 años y medio, iba para 7. Ella no te está entendiendo. Si tú quieres o desconfías, busca un traductor, pero yo te voy a explicar. Entonces, no, ya se dio cuenta que ya no hablaba inglés y nos dejaron pasar, ¿no? Pero fue así como que ella dice, no. Y él dijo, bueno, si esta no es la mamá, es de una niña traficada. Entonces yo, claro, ahora que ella habla buenísimo, ya está en secundaria y más bien me corría, yo le digo, imagínate, tú no hablas nada y le respondiste al oficial de inmigración que yo no era tu mamá. Él dijo, "Sí, es tu mamá, Ahora no. te dice que no eres tu mamá, pero por Claro, rebelde. claro, por rebelde.
Sí, bueno, Entonces, mira, y un yo poco creo ya que que fue, estamos, sí, aquí estamos conversando con estas experiencias de vidas tan duras de las migraciones. Estamos hablando con Marian Pernía, venezolana, andina, gocha ahora y londinense también, ¿no? claro, claro, ya, Londinense de Venezuela. Cuenta, claro. pasaron tantas cosas. Hoy, después de todo este paseo, ¿quién es Marian Pernía? Mira, esto ha sido un proceso de transformación muy bonito porque, bueno, cuando yo estoy de vuelta acá, nuevamente tuve una oportunidad muy bonita. Yo había trabajado en LORS, que es el Servicio por los Derechos de la Mujer Latinoamericana, había estado frente al servicio de counseling y psicoterapia durante 10 años, y a mí me contacta el AWA, que es Latin American Women's Aid. Sí. Ajá. Y en ese momento no había servicio de psicoterapia. Y Jenny Tovar, que también es venezolana, que era la directora en ese momento, me dice, mira, vamos a crear un servicio de psicoterapia solamente para violencia doméstica y vamos a hacer un reclutamiento, pero nos interesa mucho tu perfil porque tú ya estuviste en LORS y tienes el manejo del equipo y tal, y tal. Y bueno, empiezo en el agua, ¿no? Y la verdad es que el trabajar en el tema de violencia doméstica, en el refugio, fue una experiencia muy enriquecedora a nivel profesional y realmente luego ya salgo del agua y empiezo a trabajar muy de cerca con la gente de la comunidad venezolana. Empiezo a trabajar en grupos, empiezo a hacer actividades, me involucro mucho con los movimientos que van surgiendo, ¿no? Básicamente primero a nivel político, porque yo creo que traía un poco el enojo y la frustración, y cada vez que se organizaba alguna cosa yo estaba ahí de voluntaria y me involucraba, pero también a nivel emocional se hicieron actividades para manejar un poco el tema de cómo nos sentíamos afectados por la migración. Entonces, para mí fue una gran responsabilidad porque también lo había vivido, ofrecer apoyo a la gente de mi país. Empiezo a trabajar con gente, con otros profesionales de mi carrera, también venezolanos, en equipo. Viene la pandemia. Eso fue, la verdad que yo te diré que la pandemia fue un aprendizaje bárbaro porque empiezo a hacer voluntariado, empezamos a hacer grupos por Zoom. Yo no me manejaba en redes sociales, ni en Zoom, ni en charlas, y empiezo a recibir invitaciones para hacer grabaciones, así como la que estoy haciendo contigo. Entonces empiezo como ya la aventura digital, sobre todo en la pandemia. Empiezo a formar parte de un grupo que se llama Psicodiáspora, que somos psicólogos venezolanos que estamos regados por el mundo. Empiezo a formar parte de ese programa. Luego, porque el programa fue durante 6 semanas, los pacientes que conocí allí se quedan conmigo, entonces el trabajo online se convierte en una plataforma muy sólida para mí, empiezo a tener pacientes en muchos lugares y bueno, realmente ahí como que se consolidan muchas cosas, muchos sueños, muchos proyectos y yo estoy en esa etapa en este momento, como de fortalecerme, de darme a conocer, de promocionarme. eh, sí, y bueno, es bonito, para mí ha sido bonito porque ya no es solamente gente de Venezuela, ya trabajo con personas de Latinoamérica, con diferentes culturas. A ver, aquí es fácil encontrar gente de otros espacios, pero como profesional, para mí que alguien de España o de Ecuador o de Bolivia se sienta a gusto conmigo y sienta que puedo entender todo ese background, todo ese cultural y toda su historia, para mí es muy enriquecedor. O sea, me da una experiencia muy gratificante poder ayudar a diferentes gente a nivel profesional, a personas de diferentes países. Entonces, yo soy en eso, en este momento, yo soy una persona que se está expandiendo, que está creciendo a nivel profesional. Nunca pararé porque siempre hay algo que aprender, siempre hay retos y situaciones que van surgiendo que te ponen en una posición en la que tienes que investigar, que tienes que estudiar. Pero eso, soy una persona en constante formación. Ya mis hijas están más grandes, ya hay una que está en sexto grado y la otra está en el año 8, y ya prácticamente mis retos como mamá son que ahora tengo dos preadolescentes, entonces también ya
Ya más eh, complicada la cosa. más complicada la Bueno, mira, cosa. aquí estamos lamentándonos mucho, estamos casi para cerrar pues, esta tertulia divina, podemos hablar horas y horas, pero bueno, aquí atrás estamos viendo una cosita muy, se convirtió en el símbolo también de la venezolanidad. La harina pan, muéstranos Sí, mira, mira qué bonito. Este es un cojín que me acompaña, que me encanta. Y bueno, realmente yo hice, no tengo el otro aquí, pero tengo la colección. Mira, aquí está otro. Ay, qué lindo. Qué Entonces bueno, cuando yo los encargué, yo pensaba, bueno, algo que nos identifica donde estemos en cualquier lugar del mundo es la arepa, ¿no? Y yo creo que en eso me siento orgullosa de que nos estamos posesionando. Así como los chinos con su arroz chino, que todo el mundo sabe que es arroz chino, ahorita todo el mundo sabe que es una arepa en Tokio, en Australia, en todos lados hay una arepera. Entonces, eso me da mucho orgullo que los venezolanos hayamos salido adelante, que estemos dando a conocer nuestros platos, nuestra comida, que nos estemos imponiendo, ¿no? Que ya inclusive muchas culturas saben que es una arepa o que es un pequeño o que es una empanada. Y yo creo que esa fuerza que llamamos los venezolanos por dentro y esas ganas de salir adelante han hecho que nosotros estemos logrando dar a conocer las cosas buenas del país y eso me llena de orgullo. Sí, bueno, feliz, Marian Pernía. Hemos tenido una conversación deliciosa. Estos procesos migratorios que son a veces tan duros, bonitos también, de mucho aprendizaje, como lo dices. Último mensaje para nuestra comunidad y tu tecito, cafecito que estás tomando. Claro, claro, cafecito. A ver si se ve aquí. Mira, esta tecita no está muy clarito. Vamos a Sí, ponerlo. sí, sí, Dice sí. psicoconsúltanos. Wow, sí. Ajá. Bueno, que es como la marca personal. Mira, yo creo que mi mensaje final tendría que ver con la resiliencia, ¿no? Con esa capacidad que podemos tener todos para que eventos que puedan ser dolorosos, que puedan ser complejos, que nos pongan a prueba, nos fortalezcan, que en lugar de hundirnos, esos eventos saquen lo mejor de nosotros y aprovechemos las oportunidades donde quiera que estemos. Yo creo que ser migrantes nos convierte de cierta manera en aventureros y que esas hazañas que tenemos que hacer, que pueden ser hazañas cotidianas o cosas como muy sencillas, pero que a veces resultan complicadas, sean una inspiración. Yo quisiera que este mensaje llegara a la audiencia, a quienes vean este programa y sobre todo parte de mi trabajo es como escarbar y siempre sacar todo lo bueno de cada ser humano para que esa persona transite por la vida con armonía, con bienestar, para que muchas cosas que puedan haberle afectado en su pasado queden atrás y para que pueda construir un presente lleno de luz, de alegría, ¿no? Entonces, yo creo que mi invitación sería esa, que aprovechemos las oportunidades para aprender, para fortalecernos, para ser mejores como seres humanos, porque si nosotros procuramos estar bien con nosotros mismos y ser unas personas que inspiren a los demás, el mundo sería un lugar mejor, que es así como lo ideal, pero que a veces, aunque suena muy utópico, lo podemos lograr pasito a pasito, con pequeñas acciones cada día. Ajá, que así sea. Bueno, y nosotros nos despedimos y damos muchísimas gracias a Marian. Y nosotros la próxima semana nos vemos en otra tertulia. Gracias, María Victoria. Muchísimas gracias. Ha sido muy grato estar aquí.